Hola, ¿qué tal? Bienvenido a casa. Así es como queremos que te sientas cada vez que estás en cada uno de estos estudios que como iglesia los hacemos para ti, para que aprendas, para que crezcas y para que lo apliques en el día a día en tu vida. Porque de eso se trata, que puedas sentirte en casa para aprender y vivir la libertad que Cristo nos ha dado. Soy Jorge Basabe, pastor en la de consejería, y como siempre me acompaña mi bella y única esposa hasta la muerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes, un privilegio y también una responsabilidad a la vez, porque estar con ustedes implica que pasamos un tiempo juntos con el Señor para que Él nos guíe en lo que vamos a estar hablando. Una de las cosas que hemos aprendido juntos es establecer el reino. Así es. Y como bien dices, hoy hablaremos de un tema muy interesante, que es el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Timoteo era muy joven, Pablo es su mentor, lo instruye, y la importancia de que tengas un mentor en tu vida. Y si alguien tuvo a Timoteo fue a Pablo. Lo curioso es que Pablo era el pastor principal de la iglesia en Éfeso. ¿Tú tienes idea cuántos habitantes había en Éfeso en ese entonces? Yo no. Alrededor de 250,000 a 300,000 habitantes. Una ciudad muy grande para esa época. Totalmente grande. Entonces, muchas veces nos perdemos en el concepto cuando leemos, pero si vemos la geografía, cantidad, a mí me encanta porque me permite dimensionar cómo era Éfeso. Ahora, recordemos que Éfeso, siendo una ciudad griega, estaba gobernada principalmente por una filosofía y mentalidad griega. En el ejercicio, en las disciplinas, en el fisicoculturismo, bueno, no puedo decir eso de mí, pero sí había una mentalidad del ejercicio. Sí. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría, como bien dijiste ahorita tú, hemos orado, pero me gustaría empezar esta ocasión con una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad de enseñar tu palabra. Te pedimos sabiduría para explicar a nuestros hermanos en la fe lo que es la sana doctrina de tu palabra, Señor. De tal manera que cumplamos la misión que tú nos has encomendado hacer, ser servidor tuyos para exponerla y que tu Santo Espíritu traiga revelación, Señor, para que cada uno vivamos la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues como dije hoy, vamos a hablar acerca del capítulo 4 de Timoteo. Y empieza de esta manera. Advertencias contra los falsos maestros. Qué importante es saber distinguir un buen maestro y un falso maestro. Sí. Por eso la importancia de conocer la Escritura. Y el verso 1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, mentirosas, tienen la conciencia cauterizada o muerta. Incluso prohibirán casarse, prohibirán incluso comer cierto tipo de alimentos, ¿sí? Pero todo lo que Dios creó es bueno y no deberíamos rechazarlo. La realidad es lo que se cumple en Gálatas 5:1, donde dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter otra vez al yugo de la esclavitud. ¿En realidad quieres hablar algo de la conciencia? Todavía no, ya te veo con ganas de lanzarte. Te estaba escuchando, pero bueno, vamos a hablar aquí. Claro, es muy bueno ver que lo que Pablo está diciendo es que no nos sorprendamos en cierto sentido de que algo como esto va a suceder, porque es una manera como decir que Satanás es el autor de toda mentira, es el engañador por excelencia, entonces que busque hacerlo, que no nos sorprenda. Y antes de ir a lo de la conciencia cauterizada, que sí es algo muy importante y lo que leí me gustó mucho, la realidad es que es en lo que acabas de leer, amor, esos 2 primeros versículos, es Satanás el que engaña y entonces esas personas
se comen el engaño, lo reciben, lo aceptan, no tienen mucho fundamento doctrinal y por lo mismo van a empezar a enseñar lo que ellos creyeron, el engaño que se tragaron lo van a empezar a dispersar. Y llega el punto en que, como bien leías, lo de cauterizar la conciencia, hay una versión, la versión Dame Dios... un segundito ahí. Okay. Una de las tendencias naturales antes de conocer al Señor es quiero agradar por lo que hago. O sea, dejo de hacer, incluso al principio. ¿Puedo ir a bailar o no puedo bailar? ¿Puedo tomar esto o no puedo tomar? O sea, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Sí. Entonces, aun cuando conocen al Señor, muchas veces las personas, su tendencia es regresar a ello y ganarse nuevamente la salvación por sus acciones. Así es. Es como decir, Cristo, el sacrificio que tú hiciste no es suficiente. Falta algo que yo haga para que tú me puedas escuchar. Pero ahí es donde, en ese pequeñito lapso, es como una ventanita que se abre, es donde entra el viento, ¿no? Es de eso como cuando estás en un lugar frío como los que hemos estado en las montañas y hay una ventanita, entra el frío, así entra, penetra con suavidad. Y es donde entra el engaño. Perdón, quería aclarar ese punto. Y la conciencia se va cauterizando. La versión de Dios habla hoy, lo que dice es que, lo dice con estas palabras, una conciencia marcada con hierro. Y lo que está diciendo, si tú marcas, bueno, en esa época que había esclavos, solían marcarlos con hierro Como para el poner, ganado. como el ganado, tristemente, ponerles la huella de a quién pertenecían. Pero médicamente, donde hubo una cauterización, o sea, una quemadura de esa magnitud, la piel pierde la sensibilidad. Los nervios se queman y no se recuperan y no hay sensibilidad. Y es lo que pasa cuando se refieren a conciencia cauterizada, a que lo que sucedió fue que la persona es como si se hubiera quemado, ya no está sensibilizada al engaño, no está sensibilizada al pecado, perdió esa capacidad. Y algo decías tú que me gustó mucho ese ejemplo. Yo tengo otro ejemplo. Me gustó dice mucho. que enfrente de una casa había un letrero que dice, se regala perro grande, es digamos un Rottweiler, ¿no? Y muchos se acercaban para llevárselo, veían que era un buen perro, que era grande, que era musculoso, pero no se lo llevaban. Entonces alguien le preguntó, ¿por qué lo está regalando? Porque este perro yo lo quiero para ahuyentar a los ladrones, pero no ladra, entonces no me sirve, prefiero regalarlo. Y alguien le pregunta, ¿y por qué no ladra este perro? Dice, bueno, su antigua dueña siempre andaba con un bastón y cada vez que el perro ladraba, le pegaba en el hocico. Sí. Entonces el perro aprendió a no ladrar. Claro. Y lo curioso es que lo mismo pasa con la conciencia, porque cada vez que hay una situación que sabemos que no está bien, nuestra conciencia nos ladra. Pero hacemos lo que la viejita, le pegamos a la conciencia y poco a poco la vamos callando, al grado que ahora se cauteriza la conciencia y ya no siente. Ya no alcanza a distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y así es como se puede caer más fácilmente en ser víctima del engaño, ¿no? Claro, claro, porque ahí es a donde entonces vienen las prohibiciones, ¿no? Y volvemos al principio. No se trata de eso, sino se trata de una disciplina del corazón que va a estar siendo moldeada por la palabra. Esto me hace preguntarme, ¿qué conductas o comportamientos he dejado de escuchar a mi conciencia que me parecen normales, pero que están muy lejos de la voluntad de Dios? Claro. Porque es fácil enseñarlo, o sea, bueno, vamos a enseñarlos, sí, pero si no empiezo por mí, no sé qué estoy entonces enseñando. Claro, sí. Y bueno, la realidad es que
todo esto de lo que está hablando aquí Pablo es algo que lleva al legalismo, ¿no? O sea, está advirtiendo, es una advertencia de Pablo diciendo, cuidado con el enemigo, te va a engañar y te vas a tragar esas mentiras y te van a llegar al otro extremo de decir, prohibir el hecho de que se casen o prohibir el hecho de que coman determinadas comidas es una manera de hacer lo que tú mencionaste hace unos minutos. Precisamente yo me voy a ganar esa salvación, voy a añadir a lo que Jesús hizo al abstenerme de ciertas comidas o incluso de una relación sexual con el esposo. Estamos hablando obviamente en ese contexto. Entonces, claro, y también lo mencionaste, la cultura griega era mucho de ejercicio y todo eso, y había muchas doctrinas en la época que te hablaban como de que para ser más puro, más santo, tenías que abstenerte, y en el Antiguo Testamento había que abstenerse de ciertos alimentos, pero también hablan algunas religiones de esa época como de que tenías que apagar el área sexual de tu vida, cuando tanto la comida que Dios nos da como bendición, como la relación sexual dentro del matrimonio, es un regalo de Dios para que lo disfrutemos. Por eso me encanta la Escritura. ¿Por qué? Porque aún está diciendo, si van a ayunar, pónganse de acuerdo cuántos días van a ayunar y luego regresen para que no den lugar. O sea, qué importante es conocer la Escritura, pero no me quiero desviar. Ahora, ¿cómo saber cuando alguien vive bajo un legalismo? ¿Cómo puedo saber si yo o tú vives bajo un legalismo? Mi respuesta es sencilla, cuando uno juzga a los demás por lo que hacen, porque me comparo, las comparo con lo que yo estoy haciendo. Así es, buen punto. Así de fácil. Pero no fue lo que hizo mi Señor Jesús. No, definitivamente. Seguimos, versículo 6. Timoteo dice, está hablando de que sea un buen siervo, ¿no? Dice, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, que es lo que estamos haciendo, queriendo aprender cada vez más, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe, la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Yo cuando hay cuentos de viejas, se refiere a las viejitas que cuentan los cuentos a los niños, ¿no? Pues no pierdas el tiempo discutiendo. Yo te pregunto aquí, ¿cuántas veces a veces pierdes el tiempo discutiendo con alguien tratando de convencerlo? Uno no convence a nadie. El Espíritu es el que lo convence. Así es. Cuando el Espíritu está en ti, porque te conviertes en una vasija pura. Ese es un proceso. Pero bueno, no me quiero desviar. Y dice, en el lugar de eso, entrénate para la sumisión o la piedad a Dios. Entrénate. Y aquí es a donde empieza lo bueno. Porque muchas veces adquiere uno la disciplina de ejercitarse, etcétera. Pero aquí está diciendo, entrénate para la sumisión. El entrenamiento físico es bueno. Pero entrenarse en la piedad o en la sumisión a Dios es mucho mejor. Porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza, todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Sería vano estar aquí si estamos hablando de un Dios muerto. Claro. Estaríamos perdiendo el tiempo. Pero cuanto sabemos que Él es un Dios vivo y hemos palpado muchas veces su vivencia, por eso la importancia de entrenarse. Ahora bien, ¿qué es la piedad? Es la inclinación a hacer el bien, la inclinación a Dios. Pero tengo que ejercitarme. Ahora recordemos que Timoteo, su padre era griego. Y su madre era judía. Cosa que de ahí aprendió la fe de la abuela. Pero del padre seguramente, como era griego, le enseñó, vete a tus workouts todos los días a trabajar, a correr, etcétera, etcétera. Pero Pablito le está diciendo, espérame, qué bueno que lo haces, pero hay una gimnasia espiritual mayor, que es desarrolla los músculos de tu espíritu para que seas fuerte en Dios. ¿Tú querías algo, mi amor?
Cuando empezaste leyendo el verso 6, hablas de que enseñe la buena, que enseñe, ¿no? Habla ahí de enseñar. Y esa palabra ahí en el griego es una palabra que significa como colocar debajo de él, enseña. ¿Puedes repetir la versión que leíste? Porque me gustó la versión que estás leyendo. Versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente. Ah, ok, gracias. Dice Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Gracias. En realidad la palabra que está usando al principio es como que poner eso como fundamento. ¿Qué vas a poner de fundamento? La buena palabra que has escuchado. Bien nutrido, en otra versión dice, habla de que estés bien nutrido. Entonces, aquí en este versículo, Pablo nos empieza a dar como que el antídoto para no caer en los engaños de los que está hablando en los primeros 5 versículos, o sea, al empezar el capítulo 4. ¿Y qué es? Para eso necesitas estar bien nutrido. ¿Bien nutrido con qué? Con la palabra. La palabra es la que te va a nutrir, porque cuando tienes la verdad en ti, puedes saber dónde está entrando el engaño, porque el Espíritu de Dios, que ya mencionaste, vive en ti y entonces puedes discernir el engaño de la verdad. Quisiera hacerte una pregunta en base a ese pensamiento, aprovechando que vamos muy bien en el tiempo. Es que yo veo todas las enseñanzas en YouTube y yo veo mucho más en YouTube y me estoy nutriendo en la palabra. Ok. ¿Cómo? Bueno, no todo lo que está en YouTube, aunque tenga apariencia de piedad, como dice en algún lugar la Escritura, significa que sea la palabra. Hay algo que tú nunca debes de olvidar. Es tu responsabilidad personal. La Escritura la tenemos que leer nosotros también en casa. Y ya nos has oído hablar y muy probablemente nos vas a seguir oyendo hablar a los dos del libro de los Hechos de los hombres de Berea. ¿Por qué? Porque esta gente escuchaba las enseñanzas de los cristianos, pero... Y de Pablo. Pero ¿qué hacían? Indagaban, se metían a la Escritura para saber si esas cosas eran verdad. Ahora, no es que tuvieran una Biblia como la tenemos ahora, incluso hasta en el celular, ¿verdad? Bajamos la aplicación y ya tenemos la Biblia. No. De hecho, había escasas copias, muy escasas copias, lo vamos a ver más adelante en este estudio de la palabra. Entonces, si en esa época la gente de Berea se iba a escudriñar la Escritura en la sinagoga, que era donde escuchaban. Donde estaban los rollos, claro. Se iban a escudriñar para ver si era verdad lo que Pablo o cualquier otro maestro de la Escritura estuviera diciendo. ¿Cuánto más tendríamos tú y yo que ir a escudriñar lo que escuchamos? Has dicho un punto muy importante, el asumir una responsabilidad propia. Y eso es lo que nos invitamos. Por eso en el verso 11 dice, enseña esas cosas e insiste en que todos la aprendan. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, te enseñamos, te insistimos, lee la Escritura, leen aquello. Yo escucho mucho, es que yo desde niño soy cristiano. No. Y fíjate, en la línea de la pregunta que hacías, y esto va para los que tenemos el privilegio enorme y la responsabilidad todavía más grande de enseñar, de no caer en una tentación que nos pone el enemigo, porque si no nos puede detener, luego trata de empujarnos. Y la tentación es que no caigamos en querer descubrir una revelación enorme dentro de la palabra. Misticismo.
de que yo es que tengo una revelación que nunca nadie antes había tenido, porque ahí se abren esas ventanitas donde entra el viento y podemos dar pie a un engaño, queriendo encontrar algo que yo descubrí en la palabra y que nunca nadie lo había O visto. que soy más espiritual. Exactamente. Ahí hay los que enseñamos tenemos una responsabilidad muy grande de no caer en una tentación así. Dios nos libre. Verso 12 dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. En este caso, Pablo le está diciendo a Timoteo, el hecho que seas tan joven, no subestimes que lo eres. Habla. Ahora, aquí quiero aprovechar algo. Ya no es mi caso, pero sí es tu caso, joven, que si sabes que si el Señor te ha hablado, habla con denuedo, pero habla con sabiduría. Porque muchas veces los viejos decimos, no, este joven no tiene nada que enseñarme. Yo creo que tenemos mucho que aprender de los jóvenes. Por eso está diciendo aquí Pablo, que nadie te subestime. Luego dice, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. La forma en la que uno dice las cosas es muy importante. El cuándo decirlas también es importante, pero esa es otra clase. Pero la forma en la que vives es muy importante porque el comportamiento revela tus actitudes y el pensamiento de tu corazón. Por eso el tener una buena conducta es el resultado de una mente que renovada, de un corazón transformado. Eso se llama proceso, pero ese proceso uno lo va asimilando poco a poco y comprendiendo la grandeza que Cristo nos ha dado y nos lleva a un comportarnos diferente. Aunque nosotros tenemos 45 años de casados, casi para el año que entra, no significa que estamos tratándonos igual que hace el año pasado o que hace 20 años, sino al contrario, nuestra relación tiene que mejorar cada vez más. ¿Para qué? Para ser buenos compañeros de vida. En el caso de amor, no es un sentimiento, es una acción. Wait a minute. Quiero regresarme tantito en que hay una versión que lo dice de otra manera. La Reina Valera lo dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, y ya ibas en el amor, yo sé, espíritu, fe y pureza. Pero qué importante es que seamos ejemplo de los creyentes en la manera como hablamos, en la palabra que usamos. Y esa palabra que sale de nuestra boca sale porque ya estuvo trabajada en nuestros pensamientos y entonces la exteriorizamos. Pero el trabajo empieza desde lo que pensamos y lo que nos decimos. Porque nuestros diálogos internos son los que nos llevan a hablar cosas que a lo mejor no edifican. Y lo increíble es que está diciendo, sé ejemplo de los creyentes. Y aquí, claro, está hablando a un Timoteo que es joven, pero la palabra nos habla a todos. Claro. Entonces, a lo mejor yo dejé la juventud hace muchos años, pero tengo que seguir siendo ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de espíritu, fe y pureza. Y por eso te amo, porque no te vistes como viejita. Pero, y mi conducta, o sea, todo empieza con mis pensamientos, sale a través de mis palabras y eso se refleja como con mi conducta, mis actitudes, mis acciones. Entonces, ser ejemplo de palabra, quiero poner un ejemplo. Ser ejemplo de la palabra es cómo hablo. Animo, edifico, levanto, inspiro, ayudo a soñar, hago que la gente vea el valor que tiene como Dios la ve, la ayudo a verse como Dios la ve. O le señala solamente sus fallas. Exactamente. O mis palabras son para denigrar, para humillar, para decir no puedes, no sirves, comparar. ¿Soy acaso irónica en mis palabras?
uso el sarcasmo que tanto hiere? ¿Cómo me conduzco con mis palabras? Aquí hay bastante tela de donde cortar, pero te dejamos en cuanto a la palabra. ¿Cómo son tus palabras? Las palabras, amado, amada, son como semillas. Esas son las palabras, semillas que salen de tu boca. Si tú hablas para edificar y hablas para animar, para levantar, para decirle a la gente cómo la ve Dios, esa es una semilla que va a fructificar en la autoestima de los que te están escuchando. Y eso va a florecer y va a dar vida. Pero si tus palabras son para minimizar, para menospreciar, para herir, para lastimar, entonces esa planta Por eso se va a bien dijo secar. Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón habla Habla la la boca. boca. Entonces, no se trata solo de leer y almacenar, sino de vivenciar, interiorizarlo, Así es. reflejarme en el espejo, para que vaya depurando todo aquello. Nunca voy a olvidar esa triste momento cuando tú llegaste tarde a una reunión y el pastor en ese entonces, que era un joven obviamente, no supo cómo manejar las palabras y se convirtió en un tropiezo él mismo para un joven. ¿Sí? O sea, en vez de preguntar qué pasó, qué sucedió, el punto es llegaste tarde y porque rompiste la regla eres corregido. Pero ¿qué hay detrás de? Y ahí es donde, como lo que tú dices, qué importante es ver más allá que solo la regla misma. Por eso habla de la pureza también, Sí. que son los pensamientos. Sí. Entonces, ¿cómo purifico esos pensamientos a bien de poder transmitirlos y no salgan juicios o prejuicios? Y hablando de pensamientos, hablando de pureza, perdón, estás hablando de pureza, hablando de pureza, ¿qué ves en la televisión? Porque ahí empieza. ¿Qué ves en la televisión? Claro. Hablando de pureza, ¿de qué tipo de amistades te rodeas? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? Exactamente. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿De qué conversaciones participamos? ¿Qué leemos? ¿Qué estamos viendo en ese aparatito que nos consume y más a los jóvenes que está en la mano y ahí hay al alcance de esa mano? Todo. Muchísimas cosas. Todo. Entonces, eso es de qué te alimentas para que realmente te mantengas en pureza. Eso me hace llevar una frase que dice, si tú cuidas tu actitud y la corriges, cambias tu comportamiento. Pero ese es otro tema. Sigo verso 13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar y a enseñarles a los creyentes. Ahora Pablo aquí está diciendo 3 puntos. Leer las Escrituras, animar y enseñar a los creyentes. Exhortar. Tú puedes decir, bueno, yo no estoy enseñando a la iglesia, yo no estoy haciendo nada a la iglesia. No, pero tienes hijos. Esa es tu iglesia. Así es. Y aquí aprovecho este tiempo para dirigirme a los caballeros. La responsabilidad de enseñar la palabra no es a las mujeres, es a nosotros los hombres. Enseñársela a los hijos. Sí. Eso dice Deuteronomio 6. Instruye, háblales, enséñales. Esa es la responsabilidad. Por eso no pensemos que solamente es a las mujeres, no. Por eso dice enseñas, lee, anima. En el caso de un abuelo que somos nosotros, los nietos, ¿qué es lo que hacemos? Con los nietos. Muchas veces yo con mis nietos les cuento la historia y Dios me regaló ese carro y cómo, y les comento. Y ellos, wow. Entonces oyen las historias. Por eso es importante que te enamores de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú enamoras de lo natural, ¿de quién hablas? De la persona que estás enamorada. Me acuerdo de mi amigo Rolf, que dices en Alemania, que según yo me porté vago, pero hablaba todo el tiempo de ti, ¿no? Entonces ahí te diste cuenta que te amaba. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero la realidad es que uno habla de quien está enamorado. Así es. Por eso es que seguimos hablando del Señor. No porque nos enamoramos, sino porque seguimos enamorándonos más Así de Él. es. Y bueno. Dame un segundito Ok. aquí, porque fíjate que dice, mientras yo llegue.
Es Pablo diciéndole a Timoteo, pero quiero invertir esta otra perspectiva. Jesús va a venir. Sí. Entonces, ¿por qué no lo planteamos de esa perspectiva? Mientras Jesús viene, dediquémonos a leer las Escrituras, animar y enseñar a los creyentes. Así es. Porque nos quedamos con esa perspectiva. Es Pablo viniendo con Timoteo. Sí, pero Jesús va a venir. Entonces, mientras viene, yo creo que tenemos tarea por seguir adelante para que lo conozcan a Él. Sí. Y es interesante porque habla, como dijiste, lectura, exhortación y enseñanza. O usaste la palabra animar, es la que usa. Exhorta. Ajá, es exhortación. Y aquí vuelvo al punto que decía al principio, que no es que la lectura aquí se estaba haciendo públicamente, porque la gente no llegaba a su casa o no tenía una Biblia en su casa. Entonces, lo que había de la Escritura, por ejemplo, ellos tenían la epístola que Pablo había escrito para los efesios. Y entonces leían esa carta y a lo mejor tenían porciones del Antiguo Testamento y lo que le está escribiendo también a Timoteo. Pero no tenían una Biblia. Entonces lo que tenían era lo que lo leían. Y te imaginas, yo creo que en este siglo, más que ningún otro, no valoramos la bendición que es tener la Biblia. Y si alguien la ha valorado, yo creo que son personas que fueron de misioneras a un país en donde llegaron con una Biblia y por ser misioneros de Jesucristo les quitaron la Escritura. Y lo único que les quedó es la Escritura que estaba en la mente y en el corazón. Si tú y yo estuviéramos en un lugar en donde ya no tenemos acceso a la palabra de Dios, me pregunto y te pregunto, ¿qué tanto hay de la palabra en ti y en mí como para perseverar hasta el final? Y eso es algo que deberíamos de considerar y valorar, el hecho de tener la Escritura para leerla nosotros y con ella exhortar y animar a otras personas. Por eso dice el verso 14, no descuides el don que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado que cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Sí. Hay 3 puntos aquí que me gustaron cuando estábamos sacando el estudio. Dice, los buenos siervos predicamos la palabra. Como siervos consagrados, obedecemos la palabra. Como siervos en desarrollo, confiamos en la palabra. Y la realidad es esa. O sea, qué bueno que comentas eso, amor, porque efectivamente, la palabra es lo que nos sostiene, porque en la pandemia lo vimos. Muchas personas ya no regresaron incluso a la iglesia, pero el problema no es la iglesia, se alejaron de Dios, porque se sentían bien en su ambiente interno en la iglesia. Pero no significa que Dios se fue. Es cuando más se requiere del Señor, y es cuando hoy en día las personas necesitan más esperanza y más vida en Cristo Jesús. Así es. Y esa exhortación que está haciendo Pablo a Timoteo al final, en pocas palabras le está diciendo que la gente vea en ti la palabra vivida. Lo que vives, que la gente vea en ti la palabra en acción. Es lo que tú eres. Sí. Entonces, cuando otros ven la manera en la que vivimos y no es congruente a lo que creemos, ahí está el engaño. Y ahí es donde incluso a veces los hijos se pierden. Y también por otro lado, mucho creyente cae en el engaño, porque es un engaño de pensar, no tengo que cuidar mi testimonio por los incrédulos. Pero yo siempre he pensado, si tengo que cuidar el testimonio es porque realmente
la palabra no se ha hecho carne en mí y entonces tengo, por decirlo así, que actuar de alguna manera o guardar una conducta que no es lo que yo realmente soy, porque entonces no soy íntegro. Claro. Si lo que yo creo y lo que yo hablo y lo que yo vivo no concuerda, entonces, ¿qué está pasando? No hay congruencia. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, cuídate a ti mismo. ¿Por qué? Porque más que la enseñanza, que es muy importante, que era muy importante que enseñara, el primer compromiso lo tenía consigo mismo. Cuídate a ti mismo de que realmente tú te estés alimentando de la palabra, no solamente te estés alimentando, sino que la estés viviendo, que la gente que está alrededor tuyo ve la palabra en acción a través de cómo te conduces, a través de cómo vives. Y entonces van a ver la palabra vivida y eso les va a dar testimonio de quién es realmente Jesucristo. Y cuando habla, al final está hablando de que así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es porque vas a buscar, no es porque eso te va a dar la salvación para la vida eterna, no. Eso te va a salvar, o sea, el cuidarte a ti mismo, el cuidar lo que estás leyendo de la Escritura, el nutrirte de la palabra, te va a salvar y va a salvar a los que te rodeen de los engaños de Satanás. Claro, por eso es que tu manera de vivir siempre hablará de lo que decimos para que concuerde. En otras palabras, tu manera de vivir define tus convicciones. Por eso Juan 5:19 Jesús decía, yo hago lo que veo que mi Padre hace y lo que Él hace es lo que yo hago. Jesús mismo está diciendo, yo hago lo que mi papá hace. Por eso habla más lo que hacemos que lo que decimos. Quiero dejarte esta frase pensando para que la pienses, amigo mío. Tú puedes tener un cerebro sano, pero puedes tener una mente enferma. Así es. Quiero que lo pienses. Porque muchas veces nuestro cerebro físicamente está sano, pero nuestro proceso de pensar está enfermo. Entonces, ¿qué hacemos? Juzgamos, damos lugar. Y ahí es donde tenemos que saber. Por eso quiero concluir con esto. Obviamente, yo sé que tienes algo más que agregar, mi amor. No. Donde dice en Gálatas, fueron llamados a ser libres. Pero no usen la libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Lo concluye de una manera, por eso está diciendo en el último verso, ten mucho cuidado de cómo vives, de lo que enseñas, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de los que te oyen. Ahora, ¿esta enseñanza nada más es para nosotros? No. ¿O para Timoteo? No, es para todos nosotros, todos. Tú que nos estás oyendo, para nosotros, porque cada enseñanza nos hace reflexionar. Yo quiero animarte a que desarrolles dentro de ti precisamente y te ejercites en la piedad, te extiendas. Tienes que ser intencional. El amar al prójimo no es fácil, requiere esfuerzo, pero requiere negarse a sí mismo. Por eso es que dice la Escritura, la ley se resume en todo esto, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ten mucho cuidado qué escuchas y qué no escuchas. Ten mucho cuidado. Pero sopésalo en base a la palabra, para que en ella puedas ver la verdad. Por eso Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo permanece en la palabra. Conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Mi amado, ¿cuántas veces vives esta vida? Solo una. Date la oportunidad tú mismo de hacerlo en primera clase, para que puedas disfrutar la vida que Cristo nos ha dado. Sé un estudioso de la palabra, sé una persona que investiga, pero ejercítate en hacer el bien. No te autoconcedas o te autocomplazcas en lo que no está correcto y no acalles tu conciencia como ese perro que dejó de ladrar. Yo quiero invitarte a que tomes una decisión.
La única manera de vivir la vida victoriosa es en Cristo Jesús. Si tú no has entregado tu vida al Señor, tan sencillo como decirle, Señor, aquí está mi vida, reconozco que estoy en un hoyo, no sé cómo vivir esa vida piadosa, pero aquí estoy. Te recibo en mi corazón, te recibo con todo mi ser, recibo el perdón que tú me has dado. Todavía no entiendo muchas cosas, pero aquí está mi vida. ¿Qué requiere el Señor? Humildad. Solamente que te humilles para que Él te levante. Porque si tú te levantas, entonces Él mismo se encargará de que tú te humilles. No porque quiera dañarte, sino porque quiere lo mejor de ti. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por bendecir a cada una de las personas que están presentes. Gracias por darles sabiduría y revelación de tu palabra. Gracias porque aprendemos como Timoteo a enseñar tu palabra a otros. Gracias porque aprendemos como Timoteo, Señor, a exhortar a otros, empezando con nosotros mismos y en nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Gracias, Señor, porque en este año del 2022 tú nos has permitido vivirlo con salud. Y gracias, Señor, porque reconocemos que tú nos das el pan de cada día sobre nuestra mesa. Que estemos conscientes de que tú eres bueno y has sido bueno. En el nombre de Jesús. Amén.